doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy de manera física en nuestra sede del IESIP y también a quienes están conectados vía remota para el desarrollo de esta primera unidad temática. En esta primera unidad temática nosotros vamos a hacer algunas reflexiones y referencias acerca de las nociones generales del derecho, las fuentes del derecho, la relación jurídica y los órdenes normativos de la conducta humana. Y sin más preámbulos, vamos ya a revisar cómo vamos a desarrollar el contenido de esta apasionante asignatura. A razón de esto, nosotros vamos el día de hoy a conocer una definición del derecho. También vamos a particularizar esa definición y vamos a hacer esa diversificación o clasificación del derecho para proseguir con las fuentes del derecho. Vale decir, vamos a revisar cuáles son las fuentes de carácter directa y cuáles son las fuentes de carácter indirecta. De la misma manera, vamos a hacer lo propio con la relación jurídica, estableciendo un concepto de relación jurídica y cuáles son esos elementos que son necesarios para que exista la relación jurídica, elementos de carácter objetivo como elementos de carácter subjetivo. Y finalizaremos nuestro encuentro haciendo remisión o una pequeña reflexión sobre los órdenes normativos de la conducta humana, haciendo énfasis tanto en la moral como en los convencionalismos sociales. A razón de esto y sin más preámbulos, vamos ya a iniciar en el desarrollo de esta primera unidad temática. Y a razón de esto, debo señalarles que cuando nosotros empleamos la palabra derecho, existen multívocas voces, es decir, es una palabra que tiene una infinidad de significados. A ver, María José, ¿qué te llega a ti cuando te hablan de derecho? La facilidad de tú obtener cosas porque las... Ok, ajá, bueno, María José hace la reflexión de la palabra derecho enfocada básicamente a ese poder que tenemos y que efectivamente podemos enervar para hacer valer una facultad que está dispuesta en nuestra carta fundamental. Pero también existen otras acepciones. Alguna persona me pudiese decir que la palabra derecho está relacionada con orden, la palabra derecho está relacionada con un deber. Y efectivamente es por eso que la palabra derecho es una palabra con múltiples significados y todos van a estar relacionados dependiendo el contexto en el cual nosotros nos desarrollemos. A razón de esto, les vengo a presentar una definición que nos trae el padre Luis María Olazo en el año 1979, quien de manera ejemplar hace o presenta una definición doctrinal de lo que es derecho. Y me permito leerla. El padre Olazo señala como derecho la recta ordenación de las relaciones sociales mediante un sistema racional de normas de conducta declaradas obligatorias por la autoridad competente por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad humana. Y aquí vamos a hacer un previo antes de caracterizar esta definición. ¿Por qué surgen los problemas de la realidad humana? Bueno, surgen efectivamente porque nosotros somos seres humanos y todos no pensamos igual. Si nosotros fuéramos ermitaños, no necesitaríamos ninguna regla para poder vivir en sociedad. Pero desde el primer momento en que nosotros dejamos al Estado la solución de los conflictos que se pueden presentar en nuestra vida cotidiana, nosotros le estamos diciendo al Estado, sea usted, señor Estado, el que nos va a decir cómo se pueden dirimir los conflictos. Y por eso es que nace el derecho, para ordenar, pero fíjense, relaciones humanas, porque el derecho de María José culmina donde inicia mi derecho. Y si ella en un momento se siente afectada, va a generar una dificultad o va a generar un choque o una situación que se debe solventar. Y hasta de repente, si María José toma justicia por su mano, lo que ella me puede hacer a mí va a ser superior a lo que la solución que pueda aportar la autoridad competente, que en este caso va a ser la autoridad quien elabora el derecho a través de la ley.
A razón de esto, debemos decir que las características que surgen de la definición aportada por el doctor María Olazo son las siguientes. El derecho pertenece a las ciencias normativas. ¿Por qué a las ciencias normativas? Porque evidentemente con esa recta ordenación de las relaciones sociales mediante ese sistema racional de conducta que declara obligatoria una autoridad competente, nosotros vamos a decir o vamos a saber lo que es bueno y lo que es malo. Y si en un momento determinado nosotros actuamos al margen de esa norma, vamos a ser castigados. Y por eso vamos a ser sancionados, porque estamos cometiendo alguna irregularidad que sale del carril que está dispuesto por la autoridad competente. El objeto formal del derecho es el estudio de la conducta humana. Ojo, de la conducta humana de manera racional, porque el comportamiento que nosotros tengamos en sociedad es muy importante para poder el legislador declarar cuándo una conducta debe ser obligatoria y cuál va a ser la solución en el caso de que nosotros no cumplamos con la conducta que debe ser considerada como obligatoria. Es heterónomo porque la solución que se brinda para poder solventar los problemas que surgen de la realidad humana proviene de un tercero, no proviene de la razón de María José ni tampoco de la razón de esta facilitadora. Proviene de una autoridad que es declarada competente, que en el caso de Venezuela es el Poder Legislativo, a través de la Asamblea Nacional, y es coercible porque nos constriñe, nos obligue, nos exige a que nosotros tengamos que cumplir a rajatabla lo que está dispuesto dentro de la ley. Habiendo entonces hecho la reflexión de lo que es el derecho a manera vulgar, pero también lo que significa derecho por medio de la doctrina que nos expresa el doctor Olazo, y habiendo hecho la caracterización de esa definición, pasamos a la diversificación del derecho. Cuando hablamos de la diversificación, estamos haciendo la referencia a la clasificación general del derecho. Y allí es importante que ustedes puedan considerar tres esferitas. Una que va a tener el sitial del derecho público, otra del derecho privado y otra del derecho social o derecho mixto. Cuando hablamos del derecho público, tenemos que mencionar que este va a cobijar el conjunto de normas que van a establecer el orden jurídico relativo al Estado en sí, en relación con los particulares. Y esta relación va a ser bajo un sistema de subordinación, en donde el Estado va a estar de una manera superior al particular. Significa entonces que el Estado va a supeditar la opinión del particular. Ejemplo de esto, en el caso que nosotros hayamos obtenido ingresos netos disponibles, exigibles y líquidos durante un periodo económico, es decir, durante el ejercicio anual, nosotros estamos obligados al pago del impuesto sobre la renta. El pago del impuesto sobre la renta se efectúa entre el 31 de marzo hasta el mes de mayo si nosotros hemos solicitado fraccionamiento. Pero el Estado, actuando con su poder de imperio dentro de las facultades y atribuciones que le permite el derecho público y en el marco de las normas reguladoras del orden jurídico relativo al Estado, no nos pregunta ni le pregunta a María José, ni le invita a un café y le dice, ¿usted quiere pagar impuesto? No, le dice, usted obtuvo tanta cantidad de enriquecimiento neto, líquido y disponible durante el ejercicio económico pasado, usted debe pagar tal cantidad porque así ha sido establecido bajo la determinación tributaria. Entonces, fíjense que el derecho público siempre va a estar el Estado en una relación de superioridad frente a la relación que tiene con el particular, que está constreñido, que está obligado a la ejecución de lo que está dispuesto en esas relaciones, porque básicamente el Estado tiene ese poder público y mediante ese poder público nos impone. Luego tenemos el derecho privado.
en esta esfera o en esta parte de la clasificación general del derecho, nosotros vamos a conseguir un conjunto de normas que van a regular las relaciones entre particulares entre sí y los particulares y el Estado. Pero aquí el Estado va a estar en la misma orientación, es decir, bajo el mismo plano que el particular. Nadie va a estar por encima del otro. Aquí priva las relaciones privadas mediante el colectivo. Nunca va el Estado a ponernos no nos va a poder exigir. Y finalmente tenemos el derecho social o el derecho mixto, que va a comprender el conjunto de normas que no van a encuadrar en el derecho público ni en el derecho privado, pero que van a generar la protección de una personita que se va a denominar el débil jurídico y que como tal requiere una protección especialísima. Ejemplo, niña, niño y adolescente, el trabajador bajo las relaciones laborales, el derecho minero, específicamente aquella persona que está explotando ese particular recurso natural en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Habiendo entonces revisado lo que es la clasificación general de derecho, proseguimos ahora con las fuentes del derecho. Y debemos decir que la fuente es de donde brota algo. Imaginemos una fuente en este momento y seguramente se les viene a la mente una estructura de donde emerge agua o de donde brota agua. Y en el caso de las fuentes del derecho debemos decir que es de donde emana el derecho. Y la principal fuente del derecho en Venezuela, la única fuente denominada como directa, es la ley. Y ha sido definida la ley como la norma jurídica emanada de la autoridad competente, vale decir la Asamblea Legislativa, el Consejo Legislativo Estatal, entre otros, que determina de modo general, obligatorio y abstracto lo que debe ser considerado como derecho. En esa ley nosotros vamos a poder conseguir una gradación bajo la estructura de la pirámide de Kelsen. Ahí vamos a conseguir normas de carácter constitucional, normas de carácter legal, normas reglamentarias y normas particulares. Todas ellas en función del alcance que se pueda establecer y el instrumento que la soporta. Pero frente a estas fuentes directas, que es la ley, vamos a también conseguir las fuentes indirectas. Y las fuentes indirectas no vienen a crear derechos, sino simplemente nos van a ayudar a interpretar el derecho. Es decir, en algún momento nosotros vamos a revisar una norma jurídica y no vamos a poder determinar qué fue lo que quiso decir el constituyente, el redactor de la norma. Y en este caso, que nosotros podemos acudir a las fuentes indirectas para tener claro cuál fue la intencionalidad, el propósito del redactor de la norma y que nosotros podamos interpretarlas bajo este sistema. Entonces, dentro de esas fuentes del derecho indirectas vamos a tener la costumbre jurídica, la doctrina y la jurisprudencia. Cuando hablamos de costumbre jurídica, estamos haciendo referencia a la repetición reiterada de una actuación y que en el caso del derecho venezolano solo puede ser considerada como costumbre jurídica y fuente del derecho cuando se trata de la costumbre jurídica mercantil, que es reconocida, reiterada y mantenida en el tiempo y reconocida por un juez de carácter mercantil. El ejemplo de esto es el golpe del martillo cuando se está haciendo una almoneda pública. Básicamente porque cuando se hace la subasta pública puede ocurrir que a una persona se le ha hecho adjudicatario de la adquisición de un bien, pero dentro del Código de Comercio no aparece por ningún lado cuál va a ser el criterio que va a usar el subastador para poder adjudicarle el bien a la persona que dio la mayor puja. Pero por costumbre jurídica se ha hecho constante la usanza del golpe del martillo. Significa entonces que no podemos usar lo que es un silbato, una campana, una matraca para poder adjudicar el bien a determinada persona.
Otra fuente del derecho de carácter indirecta es la doctrina. Y allí vamos a considerar doctrina como el conjunto de estudios sistematizados que llevan a cabo los estudiosos del derecho, para que al momento que nosotros interpretemos el derecho, pues tengamos todas las significaciones que contiene esa norma jurídica que queremos interpretar. A la luz de los principios, buenas tardes, Paola, bienvenida. A la luz de los principios que han presentado los estudiosos en la materia. Y finalmente tenemos como fuente indirecta del derecho la jurisprudencia. Y allí debemos mencionar que la jurisprudencia comprende esas decisiones emanadas de los tribunales, que pueden ser de instancia o del Tribunal Supremo de Justicia, y que van a permitir suplir el silencio de la ley y dar una interpretación más específica de lo que quiso decir el redactor de la norma. Ejemplo de esto tenemos en el ámbito mercantil una decisión del Tribunal Supremo de Justicia con criterio vinculante en la que se establece que las convocatorias a las asambleas de accionistas de más de 15 accionistas o aquellas empresas en donde se evidencie que las mismas forman parte de la oferta pública de acciones y valores dentro de la Bolsa de Valores en Venezuela, puedan ser convocadas, además de lo que está previsto en el Código de Comercio, por medios electrónicos, es decir, además de prensa, además de el aviso que se envía por medio de carta, se puede convocar en estos casos para el uso de los medios que nos aportan las tecnologías de la información y la comunicación. Llámese esta la convocatoria por medio de la página web o la convocatoria por correo electrónico. Habiendo entonces revisado las fuentes del derecho, vamos ahora a ingresar al estudio de la relación jurídica. La relación jurídica viene a ser esa relación de vida entre dos partes o sujetos que va a generar una serie de efectos jurídicos. Y esta relación de vida requiere indefectiblemente que esté dispuesta en una norma jurídica, y esto se denomina como el supuesto de hecho. El supuesto de hecho es ese presupuesto que ha establecido el redactor de la norma y cuya ejecución, materialización, origina el nacimiento de la obligación. Y al momento del nacimiento de la obligación, pues van a generarse una serie de consecuencias o efectos jurídicos. A razón de esto, también tenemos que considerar tanto a los sujetos que participan en esa relación, porque es necesario la existencia de dos sujetos. El primero de ellos, denominado el sujeto activo, quien es el que tiene el poder, y el segundo, denominado el sujeto pasivo, quien es el que tiene el deber o la obligación. Ejemplo de esto, tenemos el pago de impuestos en Venezuela. El sujeto activo de la relación jurídica tributaria va a ser efectivamente el Estado a través de la administración tributaria por medio del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, mejor conocido como el SENIAT. Y el sujeto pasivo va a ser la persona que se halle en ese presupuesto previsto en la norma. Imaginemos que estamos hablando del impuesto al valor agregado. Si yo compro un bien en el supermercado, por ejemplo, detergente, yo estoy siendo objeto de una operación que es gravada por este tipo impositivo, y por tal yo me constituyo como un sujeto pasivo en calidad de contribuyente, porque estoy al momento de realizar la compra originando el nacimiento de la obligación. ¿Y cuál es mi obligación con el sujeto activo? Pagar la cantidad de dinero producto del impuesto al valor agregado.
Si el precio del detergente es 100 bolívares, a esos 100 bolívares se le debe sumar la alícuota del 16% que se le adiciona por impuesto al valor agregado, por esa operación que estoy efectuando. Y efectivamente yo voy a pagar 116 bolívares. 100, que es la base imponible sobre la cual se va a adjudicar o se va a añadir el porcentaje o la alícuota del impuesto al valor agregado, que en este caso es de 16%. Y por eso van a surgir una serie de obligaciones jurídicas. Las obligaciones jurídicas básicamente son deberes que nosotros vamos a cumplir como obligados dentro de la relación. Pero esas obligaciones jurídicas pueden provenir de lo que se denomina el hecho jurídico y el acto jurídico. Cuando hablamos de hecho jurídico, indefectiblemente nosotros tenemos que pensar en una actuación en donde puede intervenir conscientemente un particular, pero él no va a dar su acuerdo de voluntad expresamente emitido. Ejemplo, el nacimiento de un niño. Allí hay acuerdo de voluntad, sí, claro, por supuesto, pero no hay una manifestación abierta del individuo. Pero allí tenemos un hecho jurídico, un acto jurídico. El acto jurídico indefectiblemente requiere de la presencia de las partes involucradas y además de estas partes debe emitirse el acuerdo de voluntades declarado expresamente sin vicio del consentimiento. Ejemplo, una compraventa. Yo quiero cuadrar una compra-venta del vehículo que está vendiendo en este momento Paola Valentina Zambrano y ella en este momento quiere vendérmelo a mí. Ella establece un precio y yo acepto el precio que ella dispone. Ella indica que tiene que ser bajo tal moneda, puede ser que ella me indique que sea en dólares o que sea en moneda de curso legal en Venezuela y así se hace la transacción, es decir, se hace ese acto jurídico entre Paola Valentina y esta servidora. ¿Ok? Ella me va a transferir a mí la propiedad del vehículo y yo tengo el deber de transferirle a ella la cantidad de dinero que hemos dispuesto. Así las cosas, hemos visto entonces la diferencia entre hecho jurídico, en donde obviamente puede participar la presencia de partes, de sujetos, pero nunca va a mediar ese acuerdo de voluntades que es indefectible dentro del acto jurídico. Habiendo entonces revisado la diferencia entre hecho y acto jurídico, vamos ahora a reflexionar un poquito acerca de los órdenes sociales normativos de la conducta humana. Al inicio de este encuentro tecnoformativo, conversábamos con María José el hecho de que el derecho viene a regular las conductas humanas, pero no solamente la conducta humana es regulada por el derecho. Existen otros mecanismos que se denominan los órdenes sociales normativos que vienen a regular la conducta humana, pero que van a diferir con el derecho porque no existe un castigo punitivo por parte de una autoridad competente que establezca lo que es la ley, cuál es el comportamiento que nosotros debemos seguir para eh, evitar que existan dificultades o existan confrontaciones dentro de el normal desenvolvimiento de nuestro día a día. Y esos órdenes sociales normativos de la conducta humana básicamente son dos. El primero de ellos, la moral. Cuando hablamos de moral, debemos decir que es algo que emana de nosotros mismos. Es un matiz interno del ser humano que proviene de nuestra inteligencia como seres humanos, pensantes, que reflexionamos. Proviene de nuestra conciencia, de el que nosotros digamos, esto es bueno o esto es malo, y que está totalmente separado o independiente del orden jurídico y que nos va a permitir clasificar lo que es bueno, lo que es malo dentro de nuestro estándar de conducta. Hasta de repente lo que para Paola es bueno, para mí es malo.
Lo que a mí no me deja dormir en las noches, a Paola sí. Entonces la moral proviene de ese matiz interno que nos pertenece a nosotros mismos y que por nuestro razonamiento nosotros vamos a decir si estamos actuando bien o estamos actuando mal. Obviamente no depende de un tercero, depende solamente de nosotros. Por eso es que se van a significar o se van a marcar diferencias entre la moral y el derecho. La primera de ellas es que el derecho es bilateral, va a establecer tanto derechos como obligaciones, en tanto que la moral es unilateral, va a establecer deberes con nosotros mismos, con nuestro actuar. La segunda diferencia está referida a la exteriorización. Y allí decimos que en el caso del derecho, el derecho es externo porque proviene de una autoridad competente que establece mediante una norma cuál va a ser la conducta que nosotros tenemos que llevar a cabo. En tanto que la moral es interna. A mí me interesa cumplir con mis cánones de conducta que yo misma me he impuesto. A mí no me interesa el canon de conducta que es normal para Paola Valentina. El derecho está dotado de coercibilidad, es decir, si nosotros incumplimos una norma jurídica, es decir, estamos actuando al margen de la ley, va a haber un castigo, en tanto que en la moral no existe castigo alguno. El castigo es la conciencia, el cargo de conciencia que nosotros podamos tener por alguna actuación que hemos considerado como inmoral. El derecho es heterónomo, es decir, el derecho proviene de una persona que es considerada como una autoridad competente para solventar o para establecer esas relaciones sociales, en tanto que la moral es autónoma. Soy yo o es Paola Valentina en su actuar interno quien va a establecer el matiz de conducta buena o de conducta mala. ¿Y qué se persigue con el derecho? Con el derecho se persigue básicamente que exista una paz entre toda la colectividad, una paz jurídica, que no existan diferencias, que no existan conflictos. Y si eso llega a ocurrir, se debe generar el mecanismo a través de las autoridades competentes para solventar esa dificultad. En tanto que la moral lo que busca es que nosotros estemos en paz con nosotros mismos, es decir, nuestra paz interior. Y el derecho tiene sanciones diversas. ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, mira, puede ser una multa, puede ser una expropiación, puede ser una pena privativa de libertad, entre otras. En tanto que la moral solamente tiene sanciones internas, la que nosotros mismos nos podamos imponer. Nosotros a veces decimos, bueno, nada, yo me porté no muy bien estos días y voy a tener como sanción tal cosa, no voy a comer chocolates durante 15 días. Esa es una sanción que nos propinamos nosotros mismos. Y como segundo orden normativo de la conducta humana tenemos los usos sociales o las reglas de trato social. Estas reglas manifiestan o se manifiestan en formas de conducta y siempre las va a imponer como mandato anónimo la sociedad para que nosotros podamos participar dentro de un determinado grupo social. Ojo, no es coercitivo. Allí no estamos ingresando al derecho, sino para poder pertenecer a un determinado grupo social. Estas reglas, si se incumplen, van a tener también un castigo, como en el caso del derecho. Pero el castigo es que el grupo social va a generar un repudio para aquella persona que no actúe de conformidad con lo establecido en esos mandatos anónimos. No sé si ustedes son muy jóvenes o en algún momento tuvieron la oportunidad de leer el llamado Manual de Carreño, en donde se nos establecía cuáles eran las conductas que debíamos practicar para ser considerados como parte de la sociedad. Empezando por las quinceañeras, empezando por cómo debíamos manejarnos en la mesa, pare usted de contar. Pues esto es básicamente el ejemplo típico de esos usos sociales o convencionalismos sociales de reglas de trato social.
¿Qué ocurre si nosotros incumplimos con ellas? La sociedad, el grupo en el cual nosotros nos estemos situando, nos va a generar un repudio, nos va a decir, usted ya no pertenece a este grupo social. Así las cosas, pues fíjense que nosotros hemos dado hoy un recorrido básicamente por lo que es el derecho. Hemos visto la definición doctrinaria que nos expresó el doctor María Olazo de lo que es el derecho. Hemos caracterizado la figura del derecho y hemos hecho esa diversificación o clasificación del derecho en derecho público, privado y social. De la misma manera, reflexionamos acerca de lo que es la relación jurídica y vimos cuáles elementos eran necesarios para que se generara esa relación jurídica. Hicimos lo propio con la obligación jurídica y evidenciamos la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. De la misma forma, hicimos lo propio considerando cuáles son las fuentes del derecho. Y para eso mencionamos cuál es la única fuente de derecho directa en Venezuela, a la cual mencionamos como ley. Y seguimos con las fuentes indirectas que permiten comprender el alcance, el propósito y la razón de la fuente de carácter directa. Y para ello mencionamos la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. Y culminamos este encuentro tecnoformativo haciendo mención a los órdenes normativos de la conducta humana, mencionando lo que es la moral y finalmente haciendo lo propio con los convencionalismos sociales. Como referencia les dejo estos libros textos y dentro de la plataforma educativa del DIESIT en recursos a considerar del módulo 1, ustedes tienen una guía resumen que compila características e información de los autores que están dispuestos allí y que fue compilada por esta facilitadora. Ahora, les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna incertidumbre sobre el tema que hemos desarrollado el día de hoy? Valentina. Si no tienen dudas o preguntas sobre el tema, les recuerdo que ya está abierta la posibilidad de que usted pueda presentar su evaluación. Y para eso revise, por favor, la actividad a realizar que comprende la realización de un mapa conceptual sobre la diversificación del derecho. Por favor, lea bien la actividad y realice lo que se le pide. Incluya esa actividad a través del recurso que está dispuesto dentro de nuestra aula virtual y si tiene alguna duda o alguna pregunta que surja a posterior, lo puede hacer por medio de los mecanismos que están dispuestos por nuestra aula virtual para que esta facilitadora pueda solventar esa inquietud que se le pueda presentar. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, agradeciendo la presencia bajo el encuentro tecnoformativo presencial con nuestra amiga María José y a distancia remoto con nuestra amiga Paola, me despido de ustedes, no sin antes desearles muchos éxitos en este trimestre académico y bendecirles la semana. Nos vemos en el próximo encuentro tecnoformativo.